Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Espera en la barca. Y leemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, versículos 6 y 13. Y dice la palabra de Dios: otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Y el versículo 13 nos explica el porqué. Dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Por eso espera en la barca, me habla de paciencia. Esperar, recordemos que la barca es tipo de Cristo, es tipo de la iglesia, Él habita allí. Por eso espera en la barca, espera en Cristo, espera en su palabra. Recordemos que necesitamos entrar a la barca, pertenecer a una barca, pero también entender que Jesús es el primero que está allí. Creer que Dios habla, y cuando habla, pues me paro en la palabra que sé que Dios ha dicho para mi vida. Porque este segundo tipo de oyente es el que oyó la palabra, dice, pero cree solamente por un tiempo, y en el tiempo de la prueba se aparta. A esto me refiero con espera en la barca. Habla de esperar pacientemente, de tener paciencia en medio de mi búsqueda con nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que primero necesitamos sentarnos con Cristo, tener un lugar de congregación, una iglesia local. Y cuando lo hago, debo de primero creer que Dios habla a mi vida. Necesito creer que Dios habla a mi vida. No endurecer mi corazón, porque si no la palabra, la cual es la semilla implantada, no podrá penetrar y no podrá dar fruto, no podrá formarse, no podrá crecer. Pero cuando yo creo que Dios habla a mi vida, cuando yo sí lo creo y no endurezco mi corazón, ahora necesito esperar pacientemente. Esperar según la palabra que Dios habla a mi vida. Entender que cuando escucho palabra de Dios hay un proceso, toma tiempo. Salmos capítulo 1 dice que produce fruto a su tiempo. Es el tiempo de Dios. Hay tiempos que son muy cortos, hay tiempos que son medianos y hay tiempos que son más largos. Y vemos en medio de toda la palabra de Dios cómo Dios obra a través de muchas personas, y en unas fueron inmediatas. Pero hubo otros relatos donde duraron años, porque Dios estaba formando algo en el carácter de esas personas para que pudieran recibir lo que Dios tenía para ellos. Este no es el caso de todos. Y yo no sé si lo que tú estás orando, pidiéndole a Dios, demorará un día o demorará 10 años, porque eso solo lo sabe Dios. Esos tiempos son de Dios. Los tiempos le pertenecen a Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Pero hoy este tiempo con Dios para meditar todo el día nos enseña a esperar pacientemente. El Salmo capítulo 40 dice el salmista: con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor, me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Qué hermoso es estos versículos del capítulo 40 de Salmos. Y cuando leemos en adelante, sigue diciendo muchas cosas hermosas. Pero Él se enfoca en que todo esto lo recibió porque esperó pacientemente en el Señor. ¿Por qué no tienen raíces? Dice que otra parte cayó sobre pedregales y nacida se secó porque no tenía humedad. Nos deja ver el versículo 13 que dice: los de sobre la piedra, los de pedregales, son los que, habiendo oído la palabra de Dios, reciben la palabra con gozo, con alegría, con ánimo, con entusiasmo.
pero estos no tienen raíces, no la palabra, sino los oyentes. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan porque no tienen paciencia. Porque cuando se ora y no se ve el resultado inmediatamente, creen que es que Dios no los escuchó, creen que Dios nos habla y dicen, ¿yo para qué voy a una iglesia? ¿Yo para qué cambio mi vida? ¿Yo para qué trato de hacer bien? Si realmente me va igual, si Dios no me escucha. No tienen raíces, les falta paciencia y son personas que también están oyendo otras fuentes. Por eso no tienen paciencia y prefieren resultados más rápidos por otros lados. Entonces se están dejando llevar por televisión, por las redes, por comentarios, por otras religiones. Se dejan predicar o son pastoreados no por sus pastores, sino son predicados es más bien por Google, son predicados por los TikToks, son predicados, son discipulados. Más bien es por las redes sociales y no por un pastor. Hoy en día muchos pastorean, cantantes supuestamente se creen pastores. Hoy en día muchos influencers están predicando en las redes y la gente está siguiendo más a personas que no conocen su vida, que conocen algo, porque obviamente no van a hacer pública toda su vida y no están siendo pastoreados por un pastor en una iglesia local, porque eso no gusta. Por eso lo primero es sentarnos con Cristo a través de una iglesia local, creer que Dios habla y por eso voy a una iglesia local, porque Cristo se sienta conmigo. Pero ahora esperar pacientemente lo que Dios habla a mi vida, porque si le busco es porque lo necesito. Yo busco el reino de Dios y su justicia, pero también sé que viene añadidura. Todos necesitamos añadidura. Este tipo de corazón de persona son los que no hacen silencio para escuchar su voz, no hacen sus procesos completos, dicen es ya o ya, y nos enseña que estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Apartarse es separarse, o sea, se mueren, pierden la comunión. Este tipo de personas, de corazones, son los que un día fueron a la iglesia o un día escucharon de Dios, le piden algo a Dios, pero como no se los da inmediatamente, entonces pierden la comunión con Dios y nunca más quieren saber de Él. Ya nunca más lo quieren conocer porque dicen, Dios no me escucha. Es un oyente que Jesús describe en esta parábola también como alguien que tiene un corazón descuidado, un corazón al cual no le presta atención. El que cae en pedregales, donde no había mucha tierra, donde brotó pronto, la planta brotó, porque la planta da vida, pero como necesita estar cimentada, necesita estar plantada, una planta se planta, y como sin plantarse no va a echar raíces, no logran profundizar dentro de la tierra. Y cuando salió el sol se secó. Jesús explica qué significa el sol, qué significa. Jesús explica todo. Por eso este tipo de personas es aquel que se entusiasma en gran manera cuando escucha la palabra de Dios, de tal forma que realizan compromisos con Cristo a la ligera y vemos iglesias inmensas, cómo les mueven las emociones, cómo les hacen promesas que Dios no ha hecho y cómo los mueven a hablar solamente de plata y de prosperidad y de una vida alegre y no les hablan de pecado, no los confrontan con su vida, con su eternidad, no les enseñan que también hay un infierno y que para allá es que va todo el mundo si no decide entregar su vida a Cristo y reconocer que es un pecador, que solamente Cristo puede dar salvación. Pero allí vemos el entusiasmo y la gente se amontona detrás de personas, de hombres, para que les puedan decir lo que quieren, para que les puedan dar lo que ellos necesitan. ¿Y dónde está Dios? Son personas impulsados por sus emociones, pero cuando sale el sol, o sea, cuando vienen las persecuciones, cuando vienen las pruebas, cuando vienen aflicciones, ahí sí retroceden y tropiezan. Al final la semilla
del Evangelio no hace su efecto, porque estos no tienen raíces, no hay paciencia, no buscaron a Dios, solamente o no lo buscaron con un corazón dispuesto a escucharlo, a recibir, a aprender, a crecer, a avanzar, a entender que ha fallado y que quiere enmendar sus errores tomado de la mano de Cristo Jesús. No, sino solamente vinieron con la convicción de ver, como decía un pastor, al Dios bombero, solamente el que soluciona los problemas, pero el bombero viene, apaga el incendio y se va. Entonces quieren que Dios sea así, que apague los incendios cuando ellos quieren y se va. Y nosotros continuar con nuestra vida como queremos, y cuando vuelvan a venir los problemas volvemos a llamar a Dios para que otra vez nos ayude. Este es el tipo de oyente, este es el segundo tipo de oyente, que no tiene paciencia y que tiene un corazón descuidado, un corazón al cual no le presta atención, en el cual la semilla del Evangelio no va a hacer efecto. El tener profundas raíces en el Evangelio, o sea, firmes convicciones, es importante para nuestra vida, ya que de ellas depende la firmeza de nuestra fe, ya que esto nos ayuda a pasar por las pruebas y las dificultades tomados de la mano del Señor. El Evangelio no es una cuestión almática de emociones, sino una cuestión espiritual de convicciones. Dios nunca prometió que no habrían problemas. Al contrario, Él dijo que estaría con nosotros cuando pasáramos por ellos, porque sabe que estamos en un mundo caído. Y Él dijo que Satanás buscaría la forma de sacarnos del camino de Dios. Nuestro compromiso es no permitir que Dios, el diablo, obre en nuestra vida para que nos desvíe del camino correcto. De nunca volver atrás, de continuar avanzando. Jesús dijo en Lucas capítulo 9 que ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Por eso, congrégate, cree que Dios habla cuando lo haces, pero espera pacientemente y no mires atrás. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Cree que Dios obrará en su tiempo y espera, como dijo el salmista, confiadamente, pacientemente, amorosamente, delicadamente, espere en el Señor. Oremos. Padre bendito de gloria, muchas gracias por esta preciosa mañana, por un día más, por cada misericordia nueva que nos arropa cada mañana al abrir nuestros ojos. Gracias, Padre, por recordarnos una vez más la importancia de la barca, de estar en Cristo, de nuestra iglesia local, de estar en ti, en la palabra, vivir en la palabra. Tu palabra enseña que de modo que si alguno está en Cristo, no que si cree solamente en ti, pero no obedece a ti. El mundo entero cree en Dios. Se le pregunta a cualquier persona y dice que cree en Dios, pero el problema es que no le cree a Dios, porque la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios está en la obediencia, porque solo entonces, cuando obedecemos, es que mostramos que le creemos a Dios. Gracias, Padre, por enseñarnos acerca de este segundo camino. Gracias por tu preciosa palabra. Te amamos y te bendecimos y entregamos este tiempo en tus manos habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.